Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Tu Iceberg. En el día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en el último episodio, que creo que nos llevó por diferentes caminos y que no nos alcanzó el tiempo pues, para poder abarcarlo. Dijimos que íbamos a seguir con una segunda parte, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en cómo el aburrimiento nos va invadiendo también, no solo nuestro día a día, sino también en nuestras relaciones. Entonces, hablemos un poquito hoy de qué significa esto de sentirme aburrido. Primero, por ejemplo, con las amistades, cuando salgo con amigos, cuando estoy en alguna fiesta o en algún tipo de reunión. ¿Qué pasa cuando decimos estoy aburrido o me siento aburrida? Ujú. ¿Qué estará pasando? Bueno, yo creo que podemos pensar, porque también esto se abre, o sea, es importante tener en cuenta que cada persona es única y que siempre hay que tratar el aburrimiento, cualquier síntoma, cualquier conflicto que surge en la persona como único y particular. Pero bueno, habíamos pensado en dos posibles escenarios, ¿no? Cuando aparece el aburrimiento en las relaciones de amistad, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el aburrimiento puede aparecer como una respuesta frente a un desfasaje que se produce en relaciones. Amigos, por ejemplo, de hace muchos años, amigos de la escuela. De repente llega un momento en que eso que antes me divertía, me entusiasmaba, esos encuentros que antes eran tan ricos, tan disfrutados, de pronto me siento que no me gustan, que no me siento cómodo. Empieza a aparecer esta sensación de aburrimiento, como de ajenidad frente a esos otros que conozco de toda la vida, ¿no? Y tal vez puede tener que ver con un aburrimiento, pero como resultado de ese cambio, de ese desfasaje que se produce en los crecimientos de las personas, que a veces unos maduran antes que otros. Tal vez podría llegar a ser una forma en la que el aburrimiento se expresa, ¿no? Y estás hablando de un aburrimiento real, o sea, que tal vez la actividad que antes compartían en común ya dejó de ser algo que te ilusione o que te llene tus necesidades o tus deseos, sino que realmente es una actividad pues que ya no te interesa. Es algo posible y que puede sentirse como algo también pues con todo derecho, ¿no? De sentirse aburrido. Sí, a veces lo que estaba pensando, bueno, pero hay también otros tipos de aburrimiento, ¿no? Porque hay veces cuando, me imagino, ¿no? Cuando uno está con unos amigos, ¿no? Y entonces uno no, quizás no dice nada, o se siente aburrido porque quizás se está reprimiendo alguna emoción, o sea, porque no quiere ponerse en contacto con quizás un enojo o otro tipo de emoción. Y estaba pensando en estos momentos, en que quizás ahí el aburrimiento no tiene que ver tiene que ver con algo de uno, ¿no? Esto porque quizás uno ha crecido con la idea que tiene que complacer y no puede enojarse, entonces siente el enojo y en vez de sentir el enojo es aburrimiento, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? Entonces no sé qué piensan de eso, ¿no? De ese tipo, de estas otras maneras, ¿no? Y tal vez la Bueno, pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué hay detrás del aburrimiento, no? ¿Qué pasa cuando me aburro? Me pregunto qué me está pasando, me pregunto qué hay detrás de ese aburrimiento. Y lo mismo creo que podemos trasladarlo a las relaciones de pareja, ¿no? antes de pasar allí, creo que esto que mencionas es más importante, porque cuando aparece este aburrimiento, porque no me atrevo a decir algo, que es algo tal vez un poco usado como para protegernos. Pero también puede ser, no me atrevo a sentir algo. Yo creo que una emoción con la que uno no quiere conectarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que no me atrevo a decir algo, pero también no me atrevo a sentirlo y entonces lo tapo con el aburrimiento. No sé, bueno, es algo que... Bueno, pueden ser ambas. O sea, ese escenario es uno y el que yo estaba pensando era aquel que no te atreves a decirlo por miedo a perder la amistad, por miedo a perder el vínculo. Entonces es como, no quiero generar conflicto, quiero llevar
la fiesta en paz, como decimos popularmente, y entonces callas y inconscientemente, entonces, para protegerte, lo transformas en que estoy aburrida. Entonces, ahí falta, y entonces viene esa desconexión también con uno, ¿no? De lo que uno está sintiendo. Y lo que yo estaba pensando también que tiene que ver con desconexión, pero yo creo con una desconexión un poco más profunda. ¿En qué sentido? En que uno no se conecta porque tiene miedo a sentir cosas, entonces lo que se conecta es con el aburrimiento. No sé si a ustedes le da algún sentido, ¿no? Como que el aburrimiento es permitido sentirlo, pero por ejemplo, la rabia está más censurada o algo hostil está más censurado. Sí, tiene mucho sentido. Lo que puede haber detrás del aburrimiento puede ser tan amplio como personas, de cada caso en particular. Si tiene que ver con miedo a la dependencia, si tiene que ver con miedo a la intimidad, si tiene que ver con miedo al conflicto, si tiene que ver con miedo al abandono, ¿no? O sea, puede haber infinidad de razones que nos llevan a usar el aburrimiento como una especie de escudo para no mirar eso que hay detrás. Exacto. Y que nos puede doler, porque seguramente el aburrimiento es mucho más sobrellevable que todo lo otro que hay detrás, ¿no? Exacto. Y Más aceptado también para uno. más aceptado, ¿no? Sí. Es mucho más fácil decir estoy aburrido que te odio. Sí, que aceptar realmente lo que uno está sintiendo si no es agradable. Y que eso nos lleva a lo que mencionabas también, a llevarlo a relaciones de pareja, que pasa exactamente igual. Para no pelear, probablemente entonces uno reprime alguna molestia, algo que no te gustó, y de repente esto se va haciendo cada vez como más usado y se vuelve una costumbre. O sea, si te mantienes usando esto del aburrimiento o, qué pereza, como la salida para algún conflicto o para algo que no te gusta, entonces ya va creando ahí un tipo de dificultad para entonces tener una relación más saludable, ¿no? Hablando en términos de pareja, una relación más satisfactoria. Si no puedes decir lo que sientes o no puedes decir lo que piensas, realmente el vínculo no va a ser del todo satisfactorio. Es que fíjense que hoy por hoy vivimos en una cultura que ataca mucho la idea de una intimidad real, de una conexión real con el otro, ¿no? Hay una necesidad permanente de que todo sea divertido, excitable, apasionante, Y rápido. rápido, ¿no? Y sobre todo muy excitante, ¿no? Y cuando eso cae, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasa en el enamoramiento, ¿no? En esas primeras etapas de las relaciones de pareja, ¿no? En donde el otro es perfecto, está idealizado, es todo lo que está bien. Como Maripositas en el estómago. No hay Sí. nada, la persona está perfecta, o sea, es el hombre ideal o la mujer. O no me gusta esto, pero él es bello. O sea, no importa, ya eso no molesta en esa etapa. Hablando del enamoramiento y uno está de que ya se excita, Ajá. ¿no? Lo cierto es que si bien esa etapa es absolutamente necesaria en un vínculo, también es cierto que es necesario que eso caiga en algún momento, ¿no? Para pasar a un amor más maduro, un amor más real, ¿no? A un vínculo real, porque lo otro es muy superficial, ¿no? Y creo que ahí también puede aparecer el aburrimiento, ¿no? Cuando de pronto el otro ya no me entretiene tanto, no me parece tan divertido, me molesta lo que hace, lo que dice, empieza a haber silencios, empieza a haber pausas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Tal vez el aburrimiento surge como una defensa, ¿no? Para no hacer frente también a la intimidad, y puedo suponer que, bueno, esa relación ya no va más. Simplemente porque lo que está sucediendo es que ese vínculo me pide un avance, ¿no? Me pide una... De otra forma, exacto, desde otro lugar. Algo más real también, ¿no? Entonces, y ahí uno se cuestiona si el aburrimiento es porque no estoy recibiendo estimulación o es algo mío, ¿no? O sea, es la pareja o la relación de pareja que no me está estimulando y por eso estoy aburrido, o es algo mío, que creo que es importante que la persona se cuestione, ¿no? ¿De dónde viene el aburrimiento? Y creo que hay que diferenciar, por ejemplo, de cuando
realmente conoces a alguien que simplemente no coinciden en intereses, en cosas y que saliste con esa persona y bueno, te aburriste fatal. Pero eso usualmente pasa en las primeras salidas, ¿no? Pero ahorita lo que estamos hablando es de cuando si hay un enamoramiento, pasa cierto tiempo y hay esta idealización y que pasa todo esto que acabamos de decir, ¿no? Que sí ha habido otro avance, ¿no? En ese enamoramiento y de eso que estamos hablando, de este despertar. Y creo que también ahí empieza como, cuando ese enamoramiento termina, ¿no? Empieza como a desnudarse realmente el otro tal cual es. Y también nosotros mismos, ¿no? Entonces empieza a aparecer en qué lugar estoy ubicando al otro. Si realmente lo ubico como un otro con el cual me quiero vincular, con el cual quiero construir una relación, o simplemente lo estoy buscando como un objeto que tiene que entretenerme, divertirme, excitarme, estimularme. O admirarme, o llenar mis necesidades narcisistas, también, o sea, y cuando ya no se hace o ese otro ya no ocupa ese lugar o no cumple con esas características, entonces cuando es ese tipo de vínculo, entonces, claro, decae el interés. Y puedes decir, bueno, no, ya esta persona me aburrió, entonces busco a otra. Pero también se siente como si fuera un objeto, ¿no? Ya como que no fuera una persona, como que algo desechable también. Que eso es lo preocupante también. Pero bueno, fíjense que también podríamos llevar el aburrimiento, porque ahorita lo estamos situando tal vez a los vínculos que están iniciando, ¿no? A las parejas que se están empezando a conocer. ¿Qué pasa en estos matrimonios donde después de 5 años o 3 años empiezan a aburrirse? ¿Qué podría significar en ese momento el aburrimiento, ¿no? ¿Qué creen ustedes, no? Sí, yo creo que los ciclos vitales también Bien. influyen mucho, ¿no? Porque me hiciste pensar, por ejemplo, que de repente en los primeros años, si hay hijos, por ejemplo, como que no hay demasiado tiempo para aburrirse, ¿no? Sin embargo, sí puedo pensar el aburrimiento, por ejemplo, en el ciclo vital en la época de medio vacío, por ejemplo, ¿no? Cuando ya toda esa etapa de crianza y de ser padre tiene otro peso, otro lugar, uno se corre de ese lugar, entonces aparece tal vez un aburrimiento, de qué tipo, ¿no? O sea, de qué tipo de aburrimiento hablamos, de un desconocimiento del otro como pareja, porque durante muchos años fue solo padre o madre. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Cómo lograr o un reencuentro? Si es posible serlo, o cómo entender que a lo mejor esa pareja no puede continuar porque no supo sostenerse, no supo encontrar espacios de encuentro a lo largo de todos esos años, ¿no? Como pareja. Como pareja, y el aburrimiento puede aparecer como defensa, como síntoma. Pero entonces también estaríamos hablando el uso de esta palabra aburrimiento como un comodín. O sea, a lo que no funciona bien o a un malestar que estoy sintiendo y que tal vez no me detengo a conectarme, a ver qué es lo que realmente siento, entonces digo, estoy aburrida o esto ya no está funcionando y no lo quiero aceptar y decir, bueno, vámonos de viaje o vámonos y hacemos una fiesta o algo como para distraernos y traer de alguna forma cierta vitalidad al vínculo, pero que esa vitalidad no va por ahí, o sea, no es por la parte externa, o sea, no es con lo de afuera que se va a llenar, sino también poder conectarse con uno mismo, con lo que necesita y con el otro, entonces también un reencuentro allí, ¿no? En definitiva, chicas, yo creo que el punto es que cuando el aburrimiento aparece en cualquier tipo de vínculo, la salida en general no es la distracción, Sí, no es buscar esos estímulos, ¿no? Esto que decía Gemma hace un rato cuando conversábamos, esto de buscar los estímulos afuera, ¿no? Sino empezar a cuestionarse, mirar hacia adentro para tratar de entender qué está pasando que me está provocando esta sensación, ¿no? De hastío, de molestia o de desazón. De alguna forma son las características del aburrimiento, ¿no? Poderle poner un nombre a esto que no hemos pensado o no hemos procesado. Y regreso con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí, no? ¿Por qué me siento así?
¿Es el otro o es algo que me está pasando, o sea, o es algo mío, ¿no? O sea, es porque no tengo estimulación y por eso estoy aburrido, o es algo que estoy escondiendo, ¿no? O sea, puede hacerse la pregunta, ¿qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Bueno, y creo que entonces, en resumen, todo nos lleva a analizarnos y a iniciar un viaje de autodescubrimiento también, que es lo que realmente nos invita el psicoanálisis, ¿no? No, y yo creo que también a hacer un stop y poder pensarnos, o sea, poder decir qué está pasando conmigo, ¿no? Y visitar el mundo interno, ¿no? Que puede asustar mucho, pero es necesario para poder tener una mejor calidad de vida. Bueno, sí, entonces la invitación es a pensar, ¿no? ¿Se están aburriendo? ¿En qué contexto se están aburriendo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y se preguntan por qué están aburriéndose, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué hay detrás de ese aburrimiento? Y también que nos digan, ¿no? Si este podcast le aburrió, que, que les aburrió y también qué cosas podríamos hacer para que no se aburran, ¿no? Bueno, Bueno, hasta la de esta próxima. forma despedimos el episodio de hoy. Nos vemos pronto. Chao.